Estás entrando a Zona Miel. La siguiente historia se llama Mamá. Siempre quise ser madre. Mis amigas me hablaban de bebés y pañales, mientras yo las escuchaba envidiosa. Cuando conocí a mi esposo, pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien construir una familia, pero después de varios años intentando sin éxito concebir, mi esposo decidió dejándome con el corazón roto y el útero vacío. Me sumí en la tristeza, pero no perdía la esperanza. Visité a médicos y especialistas, probé todas las opciones disponibles para la fertilidad, pero nada parecía funcionar. Desesperada, me volví hacia la única opción que me quedaba: hacer un pacto con el diablo. La idea de hacer un pacto con el diablo me aterraba, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para tener un hijo. Me había enterado de la existencia de rituales oscuros a través de una vieja amiga, Yolanda, quien se dedicaba a la santería. Había perdido contacto con ella hace años, pero la busqué por internet. Encontré su dirección en una pequeña tienda esotérica. Fui a verla en persona y le expliqué mi situación. Me sorprendió lo dispuesta que estaba a ayudarme. Me habló de rituales antiguos que podrían cumplir mis deseos, pero también me advirtió que hacer un pacto con el diablo nunca termina bien. El día del ritual llegó. Yolanda me condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de su tienda esotérica. En el centro de la habitación había dibujado un círculo en el suelo con tiza blanca, rodeado por velas negras y rojas que iluminaban en el espacio muy tenue. Yolanda me indicó que me sentara en el centro del círculo, mientras ella comenzaba a entonar cánticos en una lengua extraña. En ese momento sentí algo que cambiaba en el aire y una presencia malévola parecía manifestarse en la habitación. En la vela más grande, la que estaba en el centro del círculo, comenzó a parpadear y la llama se volvió más grande. Entonces escuché una voz susurrando a mi oído, ofreciéndome un trato. Sabía que era el diablo, aunque no podía verlo. Su voz era hipnótica, seductora y al mismo tiempo aterradora. Sentí un miedo indescriptible, pero también una fuerza interior que me impulsaba a aceptar el trato. Sabía que no podía vivir sin un hijo y estaba dispuesta a arriesgar cualquier cosa para seguir. Entonces levanté mi mano derecha y la coloqué sobre el círculo. La voz del diablo se hizo más fuerte y la habitación empezó a temblar. La vela central se apagó, dejándonos en completa oscuridad, pero de alguna manera la voz del diablo seguía hablando conmigo en mi mente. Me ofreció un bebé sano, fuerte y hermoso, que creciera para ser un líder en su campo elegido. A cambio, tenía que entregarle mi alma cuando llegara el momento. Sabía que estaba haciendo algo terrible, pero no podía resistir la idea de tener un hijo propio. Finalmente, acepté el trato. La habitación se llenó de una luz roja y pude ver que la vela central que se había vuelto a encender. Yolanda comenzó a cantar de nuevo y sentí que la presencia del diablo se desvanecía. El ritual había terminado y el precio por mi desesperación estaba por pagar. Durante el embarazo experimenté un dolor constante en todo el cuerpo. Los dolores de cabeza y mareos eran tan intensos que a veces no podía ni moverme de la cama. Además, sufría náuseas y vómitos constantes, lo que hacía que fuese difícil comer y mantenerme hidratada. También tuve pesadillas horribles todas las noches, en las que el diablo me acechaba en la oscuridad, prometiendo que mi bebé sería suyo y que yo había firmado mi alma para siempre. Me despertaba con miedo en la noche, gritando, sudando, sintiendo algo que me observaba en la oscuridad. Cuando llegó el momento del parto, pensé que moriría. El dolor era tan intenso, gritaba y lloraba sin control. Los médicos trataron de tranquilizarme, pero sabía que algo andaba mal. Podría sentir la presencia del diablo a mi alrededor, susurrándome en el oído que todo saldría bien. Después de que mi hijo nació, los médicos me dijeron que todo había salido bien y que ambos estábamos sanos, pero yo sabía que algo andaba mal. Mi bebé tenía un brillo extraño en los ojos y parecía ser mucho más fuerte de lo que debería de ser un recién nacido. No importaba cuánto lo alimentara, siempre parecía tener hambre. Además, tenía una piel pálida y fría como la de un muerto.
respiración era irregular, pero a pesar de todas mis preocupaciones, me enamoré de mi hijo al instante. Me sentí afortunada por el amor que sentía por él y me prometí a mí misma que lo cuidaría y lo protegería con todo lo que tenía. Sin embargo, rápidamente descubrí que cuidar a mi hijo era mucho más difícil de lo que había imaginado. Tenía un apetito insaciable y nunca parecía estar satisfecho. Además, siempre estaba inquieto, como si quisiera explorar el mundo a su alrededor. Las pesadillas también continuaron después del nacimiento de mi hijo. Me despertaba en medio de la noche sudando y temblando, sintiendo algo malvado que estaba acechando en la sombra. A veces juraba haber visto una figura oscura moviéndose en las esquinas de mi habitación, pero cuando encendía la luz no había nada ahí. Pero a pesar de todos los desafíos, amaba a mi hijo más que nada en este mundo. Era mi todo. No podía imaginar una vida sin él. Sin embargo, sabía que algo andaba mal y que mi bebé no era como los demás. Los primeros años de vida de mi hijo fueron difíciles desde su nacimiento. Sentí que algo no estaba bien. Aunque parecía un bebé normal, su apariencia y su comportamiento era extraño. No se interesaba por los juguetes, no lloraba cuando tenía hambre, simplemente emitía un sonido extraño para llamar mi atención. Además, a veces creí oír una voz terrorífica proveniendo de su habitación, lo que me hacía sentir escalofríos. Mi hijo no era como los demás niños de su edad, era muy especial, le gustaba el me preguntaba si había hecho lo correcto por haber hecho el pacto con el diablo para tenerlo, pero al mismo tiempo no podía imaginar una vida sin él. La verdadera señal de alerta llegó cuando mi hijo cumplió 5 años. Ese día, la directora del preescolar me llamó para decirme que mi hijo había lastimado una rodilla de no podía creer, pero las marcas en el cuerpo del otro niño eran evidentes. Traté de hablar con mi hijo, no parecía entender la gravedad de sus acciones. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta que algo no estaba bien. Además, las mascotas del vecino empezaron a desaparecer. Al principio pensé que era un coyote, un zorro, pero luego empecé a notar las extrañas miradas de mi hijo que daba en los animales en el parque. Era una mirada fría, sin emociones, como si viera un objetivo en vez de un ser vivo. Empecé a temer que mis sospechas fueran ciertas, que mi hijo era responsable de las desapariciones. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Vivía en constante miedo. Nunca sabía qué podría hacer mi hijo a continuación. Intenté buscar ayuda profesional, pero no encontré a ningún especialista que pudiera entender la verdadera naturaleza de mi hijo. Todo el mundo lo veía como un niño problemático, pero yo sabía que había algo más allá de sus comportamientos rebeldes. En las noches era especialmente aterradoras. A menudo me despertaba el miedo en la noche con la sensación de que alguien me observaba. Me levanté de la cama para revisar el cuarto de mi hijo, pero siempre estaba profundamente dormido. Sin embargo, cuando regresaba a mi habitación, a veces escuchaba una risa macabra provenir del cuarto de mi hijo. No sabía si era real o solo era parte de mis pesadillas, pero cada vez lo escuchaba y sentía una fría sensación recorrer por todo mi cuerpo. A medida de que mi hijo crecía, se volvía más y más antisocial. No tenía amigos, ni siquiera quería salir a jugar con los niños del vecindario. Prefería pasar todo el día encerrado. Yo intentaba hacer planes con él, pero siempre me los rechazaba, con una indiferencia que me dolía en el alma. Me había convertido en una extraña para mi propio hijo, y eso que era más de lo que me aterraba. Una noche tuve un horrible sueño, en el cual estaba de pie en una habitación oscura, lúgubre. Podría sentir la respiración de alguien más ahí, aunque no podía ver a nadie. Entonces escuché la voz de mi hijo, pero sonaba diferente, como si fuera mezclada entre voces de un niño y algo más oscuro y siniestro. Me di cuenta que había algo a su lado, pero no pude verlo con claridad. Solo podría ver una figura alta y oscura, vestida elegantemente. Estaba como difuminado,
lo que me hizo sentir aún más inquieta. Empecé a acercarme a mi hijo, pero algo me impedía llegar a él. Entonces mi hijo empezó a hablar en un idioma extraño, desconocido para mí. A pesar de que no entendía lo que decía, podía sentir la maldad en sus palabras. Fue entonces cuando la figura alta y oscura empezó a hablar también, pero esta vez en un tono más bajo y amenazante. No podía entender lo que decía, pero su voz me hizo temblar de miedo. Desperté de mi sueño, alterada y sudando frío. Sabía que lo que había soñado no era solo una pesadilla común y corriente. Sentía que algo siniestro estaba ocurriendo con mi hijo y que debía hacer algo para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquel sueño todo fue de mal en peor. Empecé a escuchar cosas extrañas en la habitación de mi hijo. Era como si estuviera hablando con alguien, pero cuando entraba, él estaba solo y la habitación vacía. A pesar de que trataba de ignorarlo, sabía que era algo siniestro que estaba pasando. Las cosas empeoraron cuando mi hijo comenzó a asistir nuevamente a la escuela. Me llamaron constantemente a la dirección, ya que había lastimado a otro niño. Y había mostrado que yo no podría. Fui expulsado de todas las escuelas a las que fui. Incluso intenté llevarlo a terapia, pero se negó continuamente hablando del terapeuta. Parecía como si su mente estuviera completamente controlada por una fuerza que no podía soportar la situación. Empecé a alejarme de él. Me sentía aterrorizado y sin control sobre la situación. Incluso mi propia salud empezó a deteriorarse a causa del estrés y la ansiedad que me causaba. A medida que mi hijo entraba en la adolescencia, sus comportamientos se volvían cada vez más extraños. No solo incrementaba su agresividad, sino también empezó a interesarse por el ocultismo y la magia negra. Encontré libros oscuros en su habitación, pentagramas dibujados en las paredes y velas negras encendidas. No tenía idea cómo detenerlo, pero sabía que necesitaba ayuda. Empecé a sentirme desesperada sin saber a quién acudir para ayudarlo. La noche de su cumpleaños número 16 lo encontré solo en su cuarto. Había apagado todas las luces, las cortinas estaban cerradas. Cuando abrí la puerta, un olor a quemado me golpeó en la cara. Encendí la luz y me encontré con un cuarto lleno de velas encendidas y símbolos extraños pintado en las paredes. Mi hijo estaba sentado en el centro de la habitación, rodeado de libros antiguos y un objeto extraño. Miré hacia él y noté que había cambiado mucho. Su mirada era fría y calculadora, su piel pálida y sus rasgos faciales más afilados. Me dio un escalofrío. Mi hijo parecía estar en trance y su cuerpo temblaba violentamente. De repente, sus ojos se abrieron de par en par y pude ver que estaba completamente en blanco. Una extraña voz empezó a salir de su boca. Pude sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Me acerqué lentamente con cautela, tratando de no hacer ruido, pero de repente sentí como si el fuego abrasador quemara mi piel. Un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo, como si me hubiera sumergido en ácido. Procedí rápidamente cayendo al suelo, gritando de dolor. Me levanté con dificultad en el suelo, sintiendo un fuerte dolor en la cabeza y un mareo que me hizo tambalearme. Cuando abrí los ojos, me di cuenta que estaba en el cuarto de mi hijo y no había rastro de lo que había pasado en la noche anterior. La habitación estaba perfectamente ordenada, como si nada hubiera sucedido ahí. Miré hacia la cama de mi hijo, pero él no estaba. Me levanté y salí de la habitación buscándolo por la casa, pero no había rastro de él en ningún lugar. Lo llamé por teléfono, pero no contestó. Empecé a preocuparme por su seguridad, así que decidí volver a su habitación para ver si había dejado alguna pista. Cuando entré en su cuarto de nuevo, algo extraño sucedió. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y una sensación de terror se apoderó de mí. Miré a mi alrededor y todo parecía estar en orden, pero algo no estaba bien. No pude explicarlo, pero sentí como si estuviera siendo observada por alguien. Intenté acercarme a la cama de mi hijo, pero de repente
Sentí como si un fuego abrasador quemara mi piel. Retrocedí de inmediato, confundida y asustada. No entendía lo que pasaba o lo que estaba sucediendo. Me sentí completamente impotente. Me quedé ahí parada sin saber qué hacer. Sabía que algo extraño estaba pasando con mi hijo y con su habitación, pero no sabía cómo enfrentarlo. Me di en cuenta que estaba completamente sola en esta situación y no tenía idea de cómo solucionar. El miedo me invadió. Me sentí totalmente indefensa. Aunque parecía que no había pasado nada, yo sabía que algo estaba mal. Mi cuerpo todavía adormilado, mi mente confusa. Me levanté, salí del cuarto, decidida a no volver nunca más, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Mi hijo era un demonio. Aquella podría ser una posibilidad muy grande. Después de todo, yo había hecho un pacto con el diablo para con mi vida. Me sentía atrapado en una pesadilla interminable. No podía dormir, no podía comer, pero esa última noche decidí alejarme definitivamente. Me seguía por la casa sin saber de nada. Me sentí como una presa observada constantemente por mí. Una noche, mientras yo estaba sola en mi habitación, escuché un ruido en la puerta. Era mi hijo. Estaba parado afuera. Estaba a punto de abrir. Escuché como si algo tallara de manera dolorosa. Aunque no podía verlo, sabía que estaba sosteniendo un cuchillo en la mano. Me sentí como mi corazón latía. ¿Qué estaba haciendo mi hijo? Intenté mantener la calma mientras hablaba con él a través de la puerta cerrada. Le pregunté por qué tenía un cuchillo, pero él no me respondió, solo se quedó ahí, parada. Finalmente se dio la media vuelta y se fue. Me quedé ahí temblando de miedo. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo para protegerme a mí misma y a los demás. Pero, ¿qué podría hacer contra mi propio hijo demoniado? Después de ver a mi hijo fuera de mi habitación, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Decidí pedir ayuda. Intenté llamar a alguien, pero me di cuenta que el teléfono estaba desconectado. No entendí lo que estaba sucediendo. Fui a la puerta de la entrada para intentar salir de la casa, pero estaba cerrada con llave y no podía abrirla. Me di cuenta que estaba atrapada ahí con mi hijo y con lo que fuera que estaba con él. Traté de mantener la calma, pero no podía dejar de sentirme aterrorizada. De repente empecé a escuchar ruidos extraños. Parecía que alguien o algo estaba caminando por la casa. Me quedé quieta, intentando no hacer ningún ruido para no llamar la atención de lo que fuera que estuviera ahí. Pero de repente solo me di cuenta que se paraban en mi habitación. Me encontré en el suelo, con mi hijo encima de mí. Sus ojos habían cambiado a un color rojo sangre. Podía sentir su hermosa piel en mi cara. Intenté luchar, pero era demasiado fuerte. Me agarró de los brazos y me tiró contra la pared. Me sentí desesperado. Sabía que tenía que hacer algo para protegerme. Miré a mi alrededor y vi un objeto afilado y un revólver que estaban en la mesa de noche. Me arrastré hacia ellas agarrándolas con fuerza. Mi hijo me miró con una sonrisa malvada mientras se acercaba hacia mí. No pude soportarlo más, así que le clavé unas tijeras en el brazo. Gritó de dolor. Trató de quitárselas. Aproveché la oportunidad para escapar corriendo hacia la puerta trasera, la cual, para mi fortuna, se hallaba abierta. Después de ese episodio, no recuerdo mucho más, pero recuerdo correr hacia la puerta de salida y sentir como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. Al abrir la puerta, corrí hacia la casa de mi vecino, llamando a su puerta con todas mis fuerzas. Cuando finalmente me abrió, me llevó adentro y me calmó. Juntos llamamos a la policía, pero cuando llegaron a revisar la casa, no encontraron a mi hijo en ninguna parte. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. No he vuelto a saber nada de él desde entonces, pero a veces por la noche todavía siento su presencia en mi casa. Escucho pasos en mi casa y a veces como si alguien me estuviera mirando. No sé si es mi imaginación o si algo sobrenatural está sucediendo, pero sé que nunca volveré a dormir en esa casa. Desde entonces he vivido en varias casas diferentes, pero siempre tengo la sensación de que algo me persigue. He intentado encontrar respuestas,
Sé que mi deseo de ser madre me llevó hasta esto, pero por eso tengo que pagar las consecuencias de lo que he hecho. Espero que les haya gustado la historia y recuerden, hay que tener cuidado de o a quién le